Ahora le pediría a quien vaya a leer el siguiente capítulo, que es este del volumen cuarto del 5 de marzo de 1903. Es el primero que tienen en su hojita. Volumen 4, 5 de marzo de 1903. El Señor da a las criaturas las diversas cruces de los desengaños para liberarlas y reordenarlas en Dios. El juicio de amor que hace la cruz. Encontrándome en mi habitual estado, me hallé junto con el bendito Jesús, que traía un manojo de cruces y de espinas en sus brazos, todo cansado y apresurado. Y yo, viéndolo en ese estado, dije: Señor, ¿para qué te fatigas tanto con ese manojo en los brazos? Y él: hija mía, estas son las cruces del desengaño, que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Entonces, mientras decía esto, nos encontramos en medio de la gente, y el bendito Jesús apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba de ese manojo la cruz de la persecución y se la daba. Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía lo que eran las criaturas y que solo Dios merece ser amado. Se veía algún otro apegado a las riquezas, tomaba de aquel manojo la cruz de la pobreza y se la daba. Y aquel, viendo que se esfumaban las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acabado y las verdaderas riquezas son las eternas. Y en la consecuencia apegaba su corazón a todo lo que es eterno. Si otro se ataba a la propia estima, al saber el bendito Jesús, con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba. Y aquel confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser, y arreglaba todo su interior en orden solo a Dios y no más a sí mismo. Y así sucesivamente de todas las demás cruces. Después de esto, mi adorable Jesús me dijo: ¿has visto la razón por la cual tengo este manojo de cruces en los brazos? El amor a las criaturas me obliga a tenerlo y a estar en continua disposición hacia ellas, siendo la cruz el primer desengaño y la primera que juzga el obrar de las criaturas. De modo que si las criaturas se rinden, la cruz le hará evitar el juicio de Dios, quedándome satisfecho cuando uno en la vida se somete al juicio de la cruz. Si no se rinden, se encontrará en el ambiente del segundo desengaño de la muerte y será juzgado por Dios con más estricto rigor y mucho más por haber evadido el juicio de la cruz, que es todo juicio de amor. Después de esto desapareció. Yo comprendía también que es verdad que Jesús ama la cruz, pero muchas veces el mismo hombre incita, provoca a Jesús a darle la cruz, porque si estuviera ordenado en el orden de Dios, a sí mismo y a las criaturas, no habiendo en él ningún desorden, el Señor estaría de acuerdo y le daría la paz. Gracias. Bueno, todo esto que hemos escuchado en este capítulo confirma en distintos modos lo que ya meditamos en el otro capítulo. Me detengo un poco en puntos importantes que hay en este capítulo. Primero, Luisa está en su habitual estado, encuentra a Jesús. En esta ocasión lo encuentra cansado y apesadumbrado, debido a que lleva en sus brazos
un manojo de cruces y espinas, y deben haber sido muchas, ¿no? Y le pregunta, ¿para qué te fatigas tanto con este manojo en los brazos? Y Jesús le explica qué son y para qué usa esas cruces. Hija mía, estas son las cruces del desengaño que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Así que Jesús llama a las cruces que lleva en sus brazos cruces del desengaño, que Él tiene siempre listas para desengañar a quien necesita conocer que está en un error, que hay algo que está mal en él. A veces nos engañan o nos engañamos a nosotros mismos, o somos muy ingenuos. Fácilmente nos ilusionamos con alguna persona o con algún proyecto o con alguna otra cosa material. Y esto sucede porque perdemos el contacto con la realidad. No pensamos bien lo que hacemos o olvidamos lo que pasadas experiencias nos han enseñado o perdemos la conciencia de que las personas o las cosas pasan, son criaturas temporales y cambiantes. Estas cosas nos hace vivir engañados. Luisa entonces nos cuenta varios ejemplos que el Señor le hace ver de lo que Jesús hace con quienes viven engañados. Y primer punto, a quien Jesús ve, esto nos lo dice Luisa, que es lo que ella está viendo, a quien Jesús ve apegado a las criaturas, le da la cruz de la persecución. Porque a las personas que son amadas por otras personas, a esas no las persiguen. Y mucho menos los que aman a esas personas. Entonces, cuando Jesús ve apegado a una criatura, a uno de nosotros, a la criatura, y no con todo nuestro corazón puesto en Dios, el Señor manda la cruz de la persecución. Y esto, ¿qué efecto tiene? Pues nos desengaña y ayuda a comprender a la persona que solo Dios merece ser amado. Y a los hermanos, por amor a Dios, pero Dios tiene que ser la razón principal de nuestro. El amor al prójimo no es antes que el amor a Dios. Nosotros no podemos amarnos unos a otros si no amamos a Dios y nos dejamos amar por Dios primero, porque Él es el amor eterno. Si tú tienes alguna capacidad de amar, viene de Dios. Y si la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, ¿de dónde vamos a tomar el amor para amarnos unos a otros? Tenemos que tomarlo de Él. Por eso el que empieza al revés, poniendo su corazón en la criatura, se equivoca. Y el Señor tiene que hacerle llegar alguna cruz por la que él descubra o ella descubra que su amor, el amor principal, el de lo profundo de tu corazón, tiene que ser para Dios, porque solo Él merece ser amado, porque Él es el amor con mayúsculas. Segundo, a quien Jesús ve apegado a las riquezas, le da la cruz de la pobreza. ¿Y esta qué efecto produce? Pues le desengaña y le ayuda a comprender que las cosas temporales son humo. Y así puede apegar su corazón a todo lo que es eterno. Si se dan cuenta, aquí se trata de desapegarnos. Primero, de las criaturas inteligentes y libres, de los seres humanos. Desapegarnos de ellos. Porque no son Dios, son solo criaturas pasajeras, limitadas. Y si hay algo de bello en ellas, es de Dios, se lo deben a Dios. Pero nosotros no solo tenemos esta inclinación a apegarnos desordenadamente a personas humanas,
sino también tenemos el defecto por el pecado original ha quedado en nosotros, la inclinación a apegarnos a cosas, ya no a personas, a cosas materiales, que las volvemos ídolos, y también a las personas humanas, las hacemos ídolos. Y el Señor entonces, ¿cómo corrige esta desviación de nuestro corazón, que no es conforme a la verdad? Pues nos da la cruz de la pobreza. Tú te has apegado a cosas materiales, bueno, pues prepárate, porque antes o después el Señor te las va a quitar, para que descubras que donde tienes que poner tu corazón son en las cosas eternas, en las que no pasarán jamás. Esto no quiere decir que tú no aprecies las cosas materiales, esto no quiere decir que tú no aprecies a los seres humanos, que no los respetes, que no colabores con ellos, que no les ayudes, sino que tengas presente que el bien que hay en ellos, seres humanos, o en cosas materiales, viene de Dios. De modo que, y son ellos como canales para ponernos en comunión y en comunicación con el que es, porque estos seres humanos que nos rodean, y tú misma o tú mismo, tú eres el que no eres, somos nada, Él es el que es, y nosotros los que no somos. Por lo tanto, en lo que no es, porque no tiene en sí mismo el principio del bien que posee, sino lo tiene en Dios, pues en esos no podemos poner el corazón. Por eso dice la Escritura con palabras muy fuertes: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre es polvo, los seres humanos somos nada. Y si hay algo en nosotros bello, bueno, santo, eso viene de Dios. Y hemos de pasar siempre de las criaturas al Creador, de lo visible a lo invisible. Si Dios ha puesto tanta belleza, tanta bondad en tantos seres humanos que nos rodean y en tantas cosas que nos rodean, es para que nos encontremos con Él, no para que nos quedemos atrapados en las criaturas, sean cosas o sean personas. Pero ¿a quién más nos podemos apegar? Pues esa es la tercera cosa que el Señor le hace ver claramente. A quien Jesús ve apegado a su propia estima y al saber, es decir, a la ciencia, al conocimiento, a quien ve apegado a la propia estima y al saber, le da la cruz de las calumnias y de las confusiones. ¿Qué efecto produce esto? Pues esto desengaña a esa persona apegada a su propia estima, a su propio conocimiento. Le ayuda a comprender su nada y a arreglar todo su interior en orden solo a Dios y no a sí mismo. Así que estas tres cosas nos presentan tres peligros que tenemos siempre. Uno que está en nosotros mismos, es tu propio yo. Tú te puedes apegar y enamorar de tu propio yo, desordenadamente. Te puedes apegar a los pequeños yo que te rodean, que son tus hermanos y hermanas. Y te puedes apegar a las cosas que Dios ha creado para nuestro sustento aquí en la vida en la tierra. Estos tres apegos desordenados a uno mismo, a las demás criaturas inteligentes, seres humanos, y a las cosas de este universo material en el que Dios nos ha puesto, no son ni fueron creadas por Dios para ser obstáculos que nos impidan la comunión con Dios, que nos impidan el encontrarnos con Dios, sino para que fueran canales que nos condujeran a Dios. Todos nuestros hermanos debían de ser canales. Si se portan bien, pues más fácil, son canales más transparentes y es más fácil descubrir en ellos a Dios. Pero algunos de nuestros hermanos son como el fariseo ese del evangelio de hoy, egoístas, soberbios y desastrosos, que si van hacia la presencia de Dios, pues no van a salir justificados. Pero a ese fariseo,
el Señor lo quiere a salvo. Y entonces yo no puedo despreciar a ese fariseo como él despreciaba al publicano, sino que yo tengo que rezar por él. Con esos no tengo problemas porque normalmente no nos apegamos a los fariseos, ni a los bandidos, ni a las personas que son desleales, que son mentirosas. Nos apegamos a gente que son gentes bondadosas, buenas, que son leales, que son cariñosas, que son serviciales con nosotros. Y a veces nos apegamos a ellas, cuando debíamos de servirlas y servirnos de esa relación con estas bellas personas para ir a Dios, para encontrarnos con Dios. Y lo mismo con las cosas materiales. Esas son todas bellas porque fueron creadas todas por Dios, o casi todas, hay muchas ya hechas por los hombres, que fueron hechas por Dios. Y esas cosas materiales debían de ser motivo de agradecimiento. San Pablo nos decía, sea que comáis, sea que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Después de esto que Luisa ha visto, desde que Jesús le ha hecho comprender, Jesús le explica a ella cuál es la razón por la que tiene este manojo de cruces de los desengaños en sus brazos. La razón de que Jesús tenga estas cruces en sus brazos es su amor a las criaturas. Dios es amor, así que todo lo que él hace siempre tiene como motivo más profundo su amor infinito, su amor eterno por nosotros. Así que la razón, si Jesús viene con cruces, igual que si viene con flores y perfumes y con caricias y besos, es porque te ama. Y si viene con cruces a visitarte, es porque te ama, porque Él es amor. Y absolutamente todo lo que Él hace, lo hace porque es amor y porque te ama infinitamente. Lo que sigue después de esta explicación que Jesús da, de que todo lo que hace, todo lo por el que tiene esas cruces, es por el amor que tiene a la criatura, lo que sigue es importante. La cruz es el primer desengaño y la primera que juzga el obrar de las criaturas. Y con esto abre otro tema, el tema del juicio, pero nos da una enseñanza valiosísima. La cruz que Él nos da en la vida acá abajo nos va por una parte desengañando. Estábamos como los enamorados, que habíamos perdido de vista la realidad que nos rodeaba. Y no vemos más defectos, no vemos más problemas, no vemos nada. Y hace falta que sea desengañada esa persona porque está en el error. Esa no es la verdad objetiva de la persona con la que tiene amistad o de la relación que se ha establecido con ella. No está en la luz esa relación. Y por eso hace falta ser desengañados. Por eso el Señor manda estas cruces de desengaño. Y es la primera, la cruz, que nos juzga de tantos apegos que tenemos. Si nos rendimos, y este es el punto en esta parte de este capítulo, si nos rendimos, el juicio de la cruz nos evitará el juicio de Dios. Hay mucha gente que piensa que los únicos juicios que tendremos que enfrentar serán el juicio particular a la hora de la muerte y luego el juicio final del último día, del que la Sagrada Escritura y Jesús y el Evangelio y el Apocalipsis y toda la Escritura nos hablan. Pero no es así. Dios quiere que en la vida nos sometamos al juicio de la cruz, que es el primer desengaño, para no encontrarnos al final de la vida con el segundo desengaño, que es el de la muerte. Porque hay todas estas ilusiones que nos podemos ir haciendo acá en la vida, y tapándolas y maquillándolas. Cuando llega el día de la muerte, todo ese maquillaje que le pusimos a cosas, personas y a nuestro propio yo, se viene abajo, todo eso se derrumba.
ni te vas a llevar nada al otro lado, nada más que lo que hay dentro, lo que es conforme a la verdad, lo que es conforme al amor. Por eso el Señor manda las cruces acá en la tierra, por eso trae ese manojo para repartirlo a todos, porque todos necesitamos ser desengañados. Hay muchas cosas en las que vivimos engañados o nos engañamos a nosotros mismos. Y estos llegamos así en el momento de la muerte, el juicio será mucho más doloroso y penoso. En cambio, si las cruces que Jesús en su bondad para con nosotros nos va mandando cada día para que vayamos liberándonos de estos errores, de estas desviaciones, de estos apegos. Si esto lo acogemos, le damos la bienvenida a estas cruces que Él nos manda, pues entonces esta cruz produce el efecto que ya se ha mencionado antes, de desengañarnos de cosas de las que necesitábamos ser desengañados. Es decir, quitarnos de la cabeza y del corazón ese apego, ese afecto, esa ilusión que no correspondía a la verdad. Y Jesús nos ayuda enviándonos mientras estamos aquí en la tierra, para que no tengamos que enfrentar un juicio más riguroso. Porque si llegamos a la presencia de Dios con estos apegos y no fuimos o no aceptamos ser desengañados antes de ellos, tendremos que desengañarnos de ellos a la hora de la muerte. Y si morimos en la gracia de Dios, pues tendremos que ir al purgatorio para desapegarnos de esto, que Jesús no quería que llegáramos al final del camino apegados a estas personas, cosas o a nosotros mismos, sino que este trabajo de desapego y de desengaño se hubiera realizado aquí, mientras vamos caminando. Para quienes no lo hacen mientras van caminando, pues tendrán que hacerlos después de la muerte, pero ya sin mérito. Por eso Él dice que el juicio de la cruz, y esto para que nos ayude a ser más amorosos con las pequeñas cruces que son chiquitas. La de Jesús sí que fue grande, porque era la cruz de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los siglos. La de nosotros solo ocupa un lugarcito en el espacio y el tiempo. Por más grandes que nos parezcan nuestras cruces, son limitadas, son pequeñas y duran poco en el tiempo. Y Él quiere que estas pequeñas cruces las acojamos aquí durante la vida en la tierra, pues esto es un juicio. El que no entendía que las cruces son un juicio, pues que lo entienda a partir de ahora. Es Jesús que nos lo está diciendo. La cruz que Él nos manda, cualquiera que sea, es una cruz que es un juicio de amor que el Señor está haciendo. Con su amor está en esa cruz que llega a ti. Él quiere liberarte y acercarte más y más a la verdad para poder injertar en ti su divinidad, su divina persona. Luego de esto, Luisa escribe: Él desapareció. Yo comprendía también que es verdad que Jesús ama la cruz, pero muchas veces el mismo hombre incita y provoca a Jesús a darle la cruz, porque si estuviera ordenado en orden a Dios y a sí mismo y a las criaturas, no viendo Jesús en él ningún desorden, el Señor estaría de acuerdo y le daría la paz. Era de lo que hablábamos al comentar el otro capítulo, ¿no? Hay cruces que nosotros no las buscamos. Y gracias a la misericordia de Dios, que el Señor ha permitido que tengan estas consecuencias. ¿Se imaginan qué pasaría si alguien que es incontrolable en el beber alcohol, si no se sintiera malísimo esa noche y el día siguiente, como en México le dicen, a sufrir la cruda realidad de ese exceso que hubo en la noche anterior con el alcohol? Si no se sufriera esa cruda,
O si no empezara a tener problemas en el hígado, ¿qué pasaría con ese hombre o con esa mujer? Que terminaría en muerto, destruiría su cuerpo por el uso descontrolado de eso. Y al no haber dolor, al no haber cruz que acompañara las acciones desordenadas que hacía, al no estar acompañadas de la cruz, él iría al precipicio, al abismo, sin que nada lo detuviera. Normalmente las cruces en todos los campos de la vida humana tienen una misión que cumplir, que es darnos luz, es un juicio con el que el Señor nos ilumina para descubrir la verdad sobre nosotros mismos, sobre los que nos rodean y sobre las cosas materiales de las que tenemos necesidad para nuestra vida. Quien en todas estas cosas, en su vida interior de relación de amor con Dios, vive una relación santa, el que vive una relación santa con los seres humanos que lo rodean, y el que vive una relación ordenada con todas las criaturas de las que necesitamos para nuestra vida en la tierra. Quien vive en este orden, en estas tres dimensiones, la personal, la de relación con los demás y la relación con las demás cosas creadas por Dios. El Señor no necesita mandarle cruces para que se convierta, es evidente. Le necesitan mandar cruces al borracho que no para de beber. A ese necesita mandarle muchos dolores, muchas crudas y muchos problemas. Porque si sigue así, no solo va a destruir su cuerpo, sino se está jugando la vida eterna por el pecado de gula que comete. Pero el que no comete el pecado de gula y no comete pecados de soberbia y no comete pecados de impureza y no comete pecados de quitar a los demás lo que les pertenece, etcétera, etcétera. A ese el Señor no tiene que mandarle cruces para que se arrepienta de pecados que ha cometido. Entonces, ¿qué cruz? ¿Para qué le manda las cruces el Señor a esa persona? Porque uno cree que porque uno se porta siempre bien con los demás, una sana relación con todas las cosas creadas, y luego tiene un conocimiento maduro de sí mismo, en el que tiene a raya las pasiones y la soberbia y todas las demás cosas. Pues a esa persona, ¿para qué le manda el Señor cruces? Si ya no necesita convertirse, entre comillas. Pues se las manda para que se ejercite en las virtudes y se santifique. Y al que ya es santo, ¿para qué le manda cruces? Pues ni para que se convierta ni para que crezca en las virtudes, porque ya está convertido y ya vive las virtudes, a lo mejor heroicamente. ¿Para qué le manda más cruces? Pues para que se parezca a él, que no teniendo de nada que convertirse, porque en Jesús no hubo pecado, no tenía que ponerse a ejercitar virtudes porque él era la fuente de todas ellas. ¿Por qué tiene que abrazar una cruz tan inmensa que era todo el desorden de todo el género humano? Pues para salvarnos, para restablecer en nosotros el reino de la divinidad, es decir, el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de su voluntad eterna en las almas. Cuando tú y yo hemos hecho ya el recorrido y estamos cerca del Señor, participando de sus sacramentos, viviendo una vida santa, practicando las virtudes, amándonos como el Señor nos ha enseñado. Ya por eso van a desaparecer de tu vida las cruces, ¿no? El Señor te seguirá mandando cruces, pero no son ya para que te conviertas ni para que crezcas en virtud, sino para que crezcas en semejanza con Él, que por puro amor abrazó todas las cruces de todos los seres creados por Él, para que pudiéramos recobrar el don de su vida divina, de la divinidad. Y de ahí pues vamos al último que teníamos, y si Sor Mónica nos hace favor de leerlo, el de la
volumen 5 del 12 de octubre de 1903. Volumen 5, 12 de octubre de 1903. Significado de la coronación de espinas de nuestro Señor. Esta mañana veía a mi adorable Jesús en mi interior, coronado de espinas, y al verlo así le dije: mi dulce Señor, ¿por qué tu cabeza envidió a tu cuerpo flagelado, que había sufrido tanto y había derramado tanta sangre, y no queriendo la cabeza ser menos que el cuerpo, honrado con la prenda del sufrimiento, incitaste tú mismo a los enemigos para coronarte con tan dolorosa y tormentosa corona de espinas? Y Jesús: hija mía, muchos significados contiene esta coronación de espinas, y por cuando dijera acerca de ella quedaría siempre mucho que decir, porque es casi incomprensible a la mente creada por el que mi cabeza quiso ser honrada, teniendo su parte distinta y especial, no general, de un sufrimiento y derramamiento de sangre por separado, así compitiendo con el cuerpo. El porqué es este: la cabeza es la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza no es nada. Tal es así que se puede vivir sin los demás miembros, pero sin la cabeza es imposible, por ser la parte esencial de todo el cuerpo. Y si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige. Así que el cuerpo no es otra cosa sino un instrumento. Entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio, y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracia y nuevos mundos de verdad, y rechazar nuevos infiernos de pecado que los hacen viles esclavos de viles pasiones, y deseando coronar a toda la familia humana de gloria, de honor y de decoro. Por eso quise coronar y honrar, en primer lugar, a mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima, símbolo de la corona inmortal que yo restituía a las criaturas liberadas del pecado. Además de eso, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, que nunca se pueden dominar las pasiones y adquirir las virtudes sin sentirse pulsar hasta dentro de la carne y el espíritu, que el verdadero reinar está en donarse a sí mismo por los pulsones, pinchazos de la mortificación y del sacrificio. Además, esas espinas significaban que yo soy el único y verdadero rey, que solo quien me constituye rey de su propio corazón goza de paz y felicidad, y a esa alma yo la constituyo reina de mi propio rey. Todos esos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran otros tantos arroyos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi soberanía sobre ellos. Pero ¿quién puede decir todo lo que siento en mi interior? No tengo palabras para expresarlo. Es más, lo poco que he dicho me parece haberlo dicho desconectado, y así creo que es el hablar de las cosas de Dios, por más alto y sublime que uno hable de ellas, pues siendo Él increado y nosotros creados, no se puede hablar de Dios sino con balbuceos. Gracias. Bueno, pues vamos a este capítulo que complementa todo lo que nos ha dicho el Señor en los anteriores. En este capítulo del volumen 5 del 12 de octubre de 1903,
Jesús se muestra en el interior de Luisa coronado de espinas, así es como ella lo ve. Luisa, al verlo así, le pregunta a Jesús por qué su cabeza envidió, un modo de expresar, a su cuerpo que había sufrido tanto y derramado tanta sangre. Sabemos que Jesús fue flagelado y fue coronado de espinas. Y de su cuerpo, pues fue indecible la destrucción que se hizo sobre él con la flagelación y la cantidad de sangre que derramó Jesús. Quienes hayan visto la película de la Pasión, pues tenemos una idea cercana a lo que pasó en aquel momento tremendo de la Pasión. Y luego vino la coronación de espinas. Luisa se pregunta por qué su cabeza, como que envidiando a su cuerpo que había sufrido tanto y derramado tanta sangre, por qué su cabeza quiso y hizo, casi arrebató a estos verdugos la voluntad de coronarlo de espinas. Y esto para no quedar atrás en el sufrir. Que Luisa entiende como que Jesús incitó a los enemigos a coronarlo de espinas. Estas dos afirmaciones de Luisa humanamente no son comprensibles. Debemos elevarnos a Dios para comprender un poco las razones de Jesús para sufrir tanto. Recordemos que todo su sufrimiento es voluntario. Jesús dice y dijo antes de empezar su pasión: a mí nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero y cuando quiera la volveré a tomar. Así que está siempre en el misterio de su infinito amor, la razón que da, que nos puede ayudar a comprender el por qué han pasado cosas como estas, ¿no? La respuesta es, pues, su voluntad y el amor infinito de él, como vamos a ver más adelante. Jesús le dice a Luisa: hija, muchos significados contiene esta coronación de espinas, y por cuanto dijera de ella quedaría siempre mucho que decir, porque es casi incomprensible a la mente creada. El por qué mi cabeza quiso ser honrada teniendo su parte distinta y especial, no general, de un sufrimiento y derramamiento de sangre por separado, casi compitiendo con el cuerpo. Su cabeza quiso tener este sufrimiento distinto y especial por lo que significa la cabeza en un cuerpo. Y esta es la explicación que Jesús da. La cabeza es la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza no es nada. Y tan es así que se puede vivir sin los demás miembros, pero no sin la cabeza, es imposible. Porque esta es la parte esencial de todo el hombre. Y el Señor añade: y si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige. Así que el cuerpo no es otra cosa sino un instrumento. Como Él venía a restituir todo el orden de toda la creación, pues entonces en su humanidad, la cabeza de su humanidad santísima tiene una tarea especial que cumplir en esta obra de restauración del orden completo de todas las criaturas, para que pudieran entrar en nosotros nuevos cielos de gracia, nuevos mundos de verdad y luces fuertes para que rechazáramos el infierno, los infiernos del pecado que dejamos entrar a veces en nosotros, que nos hace esclavos. Era necesario que en el cuerpo de Jesús la cabeza tuviera una parte especial en esta obra. Hemos dicho en todo lo anterior, y Jesús nos lo ha dicho, que la cruz, es decir, todas las formas de sufrimiento que el hombre experimenta, las experimentadas por la humanidad de nuestro Señor, tenían la finalidad de injertar en nosotros de nuevo la divinidad. Antes, desengañarnos, es decir,
hacer un juicio de nuestras formas de comportarnos para ponerlas en la luz, en la verdad. Y la cruz produce esta luz que nos desengaña y nos hace ver las cosas como lo son a los ojos de Dios. Hecho esta obra de desengaño, lo que sigue es restituir en el hombre el orden querido por Dios. Si toda esta obra era una obra que se debía extender a todos los siglos de la historia humana y a las vidas completitas de cada hombre y mujer que existiríamos, en esta tarea la cabeza tenía una misión especialísima que cumplir. Y hablo de la cabeza de la humanidad de nuestro Señor. Y por eso él habla de que él quiso sufrir en su cabeza de una forma no igual al cuerpo, sino de una manera distinta, no general, sino particular, cada pena de todas estas para poder comunicar así al cuerpo, y somos su cuerpo místico, comunicarle todo el bien que él venía a realizar. Jesús es la cabeza de la creación. Habiéndose el hombre revelado al orden y dominio de Dios, su cabeza debía restituir el régimen y el dominio y obtener que en las mentes humanas entraran nuevos cielos y nuevas tierras de gracia y de verdad. Además, para coronar a toda la humanidad de gloria, honor y decoro. Por eso quiso sufrir tanto en su cabeza. Y su corona de espinas además simboliza la corona inmortal que Jesús restituía a las criaturas. Corona inmortal que habíamos perdido por el pecado de origen. Y Jesús continúa dándonos otros significados de la coronación de espinas. En la parte esa donde empieza. Además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas. La gloria, el honor, el dominio de las pasiones, la adquisición de las virtudes, se consigue únicamente por medio de las espinas sufridas en la propia carne y en el espíritu. Y volvemos al tema que se ha tratado en los otros capítulos. El ser humano, sin la escritura y la revelación de Dios, no comprendemos en qué altura fuimos creados. La creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es en una altura inimaginable, incomprensible a nosotros. Eran inocentes, purísimos, santos, y además animadas sus personas, cuerpo y alma, de la gracia de Dios y de la fuente de la gracia que era la divina voluntad. Y habían sido constituidos señor y señora del universo creado por Dios. Se les había dado la autoridad para el gobierno y dar régimen y orden, mantener todo cuanto Dios había hecho. Además de una comunión íntima con las tres divinas personas, una relación de amor inimaginable a nosotros. Todo esto se pierde. Y la bondad de Dios, su misericordia, su amor, quieren restituir en el hombre esto. Entonces, la gloria, el honor, el dominio sobre nosotros mismos, el dominio de las pasiones, la adquisición de toda virtud, todo esto es el único modo de recobrarlo. Es a través de la cruz. Aquí habla Jesús de las espinas sufridas en la propia carne, en el cuerpo y en el alma, en el espíritu. También reinar verdaderamente consiste en estar libres de todo apego a uno mismo, y poder consiste en donarnos a nosotros mismos. Y esto no ocurre sin las espinas de la mortificación y del sacrificio. Para poder amar a los demás, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque si yo quiero dar un servicio a alguien, yo tengo que renunciar a una parte de mi tiempo o de mis bienes o de mis capacidades que Dios me ha dado.
Si yo quiero conservar por egoísmo todos estos bienes y talentos que Dios me ha dado, los quiero conservar, no soy incapaz de amar a los demás y de servir a los demás. De modo que para poder amarlos, tengo que desapegarme de nosotros mismos. Y esta negación de mí mismo son estas espinas, esa es la mortificación y el sacrificio. Por eso, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. En nosotros, por el pecado original, quedó una tendencia a encerrarnos en nosotros mismos, una tendencia a apegarnos a todo lo que nos rodea, a nuestro propio yo, a las personas que tenemos alrededor. El amor que quiere el Señor que reine en nosotros, que es el suyo, es un amor que es todo donación de sí mismo. Entonces en nosotros hay como estas dos tendencias. Por una parte, la de la gracia que nos invita a salir de nosotros mismos para darnos a los demás en el servicio, en la caridad, en la enseñanza, en el consolarlos, en el acompañarlos, en asistirlos. Y la otra tendencia que está en nosotros, que es encerrarme en mi propio yo, apegarme a todo lo que me rodea. Y el Señor dice que todo esto que Él sufre en su coronación de espinas es para restituir en nosotros el dominio y el régimen que Él quiere que tengamos sobre nosotros mismos. También sus espinas significan que Él es el único Rey y que solo los que hacen a Jesús Rey de sus vidas gozan de la verdadera paz. Él es la paz. Si tienes a Jesús en tu corazón y le das el señorío en tu corazón, tendrás la paz, porque Él es la paz, es la fuente de la paz. La sangre derramada de su cabeza son ríos, además, que atan las inteligencias humanas al conocimiento de la soberanía de Cristo sobre las criaturas. Esta sangre derramada, Jesús la ha derramado para ayudarnos a comprender que Él es el Rey, que Él es la cabeza, que nosotros somos su cuerpo, y que Él, por ser el que es, por ser el creador del cielo y de la tierra, el primogénito de toda criatura, y el único verdadero Rey, la soberanía de Él debe ser reconocida, acogida y aceptada por todos. Y estos ríos de sangre lavan nuestras inteligencias para que comprendamos esto y vivamos en arreglo, en comunión, en acuerdo con esta enseñanza, con esta verdad. Y Jesús concluye, o la conclusión del capítulo la escribe Luisa, y no necesita comentario, porque sabemos bien que como criaturas que somos, solo podemos balbucear los misterios divinos. Él es increado y nosotros pequeñas criaturas y además pecadores. Y solo lo concluyo leyendo esto que Luisa dice. ¿Quién puede decir todo lo que yo siento en mi interior? No tengo palabras para expresarlo. Es más, lo poco que he dicho me parece haberlo dicho desconectado. Así creo que es al hablar de las cosas de Dios. Por más alto y sublime que uno hable de ellas, pues siendo Él increado y nosotros creados, no se puede hablar de Dios sino con balbuceos. El misterio de Dios es inefable, es decir, las palabras humanas son no que no podamos usarlas y no debamos usarlas, sino que nunca serán suficientes. Cualquiera de los misterios de la vida de Jesús es algo que sobrepasa toda inteligencia humana creada, porque Él que se encarnó, que quiso estar 9 meses en el seno de la Virgen, que quiso nacer, que quiso vivir la infancia humana, que quiso trabajar con San José, que fue a Egipto, que regresó de Egipto, que empezó su vida pública, que hizo todo lo que los evangelios nos cuentan. Cada instante de la vida de Jesús, nunca olvidemos que no es solo hombre,
Humanamente, pues podemos decir, estuvo aquí, estuvo allá, hizo aquello, aquí nos narró hoy la parábola de este fariseo y de este publicano. Pero la vida de él es la vida de una persona divina que es la que ha creado a todos los seres del cielo y de la tierra. Por lo tanto, nuestra comprensión de sus misterios, de su persona, de cada palabra que él nos ha dicho, siempre excede todo lo que podamos imaginar. Y por eso no nos cansemos de leerlas, porque la gente, no, si yo ya leí el Evangelio ya 3 veces, los Evangelios, pues síguelos leyendo, porque el Evangelio es Jesucristo, y Él es una persona divina, no tiene principio ni tendrá fin, y su humanidad supera a todas las criaturas del cielo y de la tierra juntas, en perfección, en belleza, en santidad. Sigue acercándote a esa fuente, nunca la vas a agotar, ni la eternidad te va a alcanzar para agotarla. Y aquí tenemos 4 días en la tierra, y muy cortito es el tiempo, para poder acercarnos a estas fuentes, ir tomando estas semillas de verdades eternas, para irlas metiendo y meditando en el corazón. Así que siempre el Señor y sus misterios, especialmente estos misterios de su triduo pascual, de su Pascua, de su paso de este mundo al Padre, para llevarnos a todos nosotros, a quien Él vino a buscar como ovejas perdidas que éramos, para vestirnos de nuevo del vestido de su gracia, de la luz de su voluntad, de la santidad de sus atributos, y devolvernos la vida de su divinidad a los hombres, porque la habíamos perdido. Son misterios inmensos, por eso la Iglesia lleva 2000 años, y si tuviera que existir otros 1.000.000 de años, pues sería 1.000.000 de veces más que volveríamos a estos misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Madre, ¿hay algún comentario antes de que abramos un poquito, unos minutos, la posibilidad para responder preguntas que nos quieras decir? No te oímos, madre. No se oye nada. Bueno, no, pero mira, Ahora. ellos sí me están diciendo que sí, no tienen preguntas, y que no tienen preguntas, que todos conocen el tipo de cruce que estaba hablando, y que todos están dispuestos a seguir avanzando. No te escuchamos, no te escucho bien, madre. Se corta, como que se corta no sé si al moverte se cortan un poco tus palabras que estás diciendo. Bueno, que no, que estoy preguntándole a ellos si tienen alguna pregunta, algún comentario, me están diciendo que no. Sí, acá hay una pregunta, espera. Sí, sí. Tiene que aceptar. No importa, dime, yo solo digo. Que hay personas que dicen, no aceptan una enfermedad y dicen, yo prefiero morirme de un infarto. Ya son miedos a cargar su cruz, y el Señor, pues, como Él respeta nuestra vida y nuestra vida, porque da una muerte arrepentada. ¿Pero es un comentario o es una pregunta? Es una pregunta. Bueno, entonces ven a hacerlo aquí para... No, porque puedo poner palabras en mi boca. Pero hay una pregunta, padre. Sí. Espérate un poquito porque esto no se oye. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muy bien. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Okay. Mi pregunta es por lo menos en relación cuando nosotros queremos evadir cruces, por lo menos hablando de manera general de que hay personas que dicen, no, yo no quiero sufrir una enfermedad, prefiero que el Señor me lleve de un infarto y me muero dormida. Entonces, mi pregunta es si el Señor respeta ese libre albedrío de ciertas personas que hablan así y se lleva a la persona de un infarto, entonces esa alma, su cruz la va a vivir en el purgatorio. Bueno, respondo a la pregunta. Por supuesto, con humildad uno puede pedirle al Señor
lo que uno quiera, pero tiene que terminar su petición diciéndole, pero no como yo quiero, sino como tú quieras, ¿no? Porque nosotros no sabemos, él es el amor infinito, nosotros estamos muy ciegos de cuántas cosas que tenemos que ser desapegados, desengañados, y el Señor sabe la cruz que nos conviene para eso, ¿no? Si Él tiene las medicinas adecuadas para males que nosotros mismos no somos capaces ni siquiera de identificar, por eso Él tiene que mandarnos las cruces, precisamente para desengañarnos, es decir, para hacernos salir del error en el que estamos, respecto del prójimo, respecto de nosotros mismos, respecto de las criaturas. Si en nosotros hay tanta ceguera para comprender cuántas cosas están impidiendo a Él, a Dios, hacer la obra que Él quiere hacer, que es establecer su reino en nuestras almas, es muy atrevido el que uno le diga estas cosas que tú me dices, que hay personas que piden esto al Señor, ¿no? Pueden pedir lo que quieran. De todas maneras, el Padre del cielo y Jesús y el Divino Espíritu, que aman infinitamente a esa persona, le van a dar lo que esa persona le conviene. Pero si fuera una voluntad muy obstinada en sus posturas al respecto, pues a lo mejor el Señor, por el respeto que tiene a nuestra libertad, le concede lo que pide, pero que se prepare, porque una vez que llegue esto que el Señor le quería dar aquí, era para desengañarla con amor, hacer este juicio de amor mediante esa cruz que le habría mandado de la enfermedad a la persona. Como la persona se ha resistido a esa cruz, y no solo se resiste en cierta medida, porque no podemos resistirnos en sentido absoluto a lo que Dios manda, pero podemos hacer algunas cosas. Pero además de haber resistencia a la posibilidad de sufrir una enfermedad, además me pongo a pedirle al Señor que me mande un infarto para terminar mi vida sobre la tierra. Primero, es una locura pedir al Señor algo así, porque quién sabe de cuántas cosas, cuántos peligros encierra una muerte como esa. En la antigüedad, la muerte súbita, es decir, la muerte sorpresiva, así que ocurría por un ataque al corazón o un accidente, la gente pedía a Dios que no morir de esa manera, porque hay un riesgo en el morir de esa manera. Y el riesgo es de que no estés preparada para la muerte. Cuando el Señor te manda una enfermedad que toma tiempo en acabar con tu salud física y llevarte a la muerte, tú tienes tiempo para pensar, porque de hecho esa enfermedad es un juicio que el Señor está haciendo con su amor a tu persona. Y es un juicio lleno de amor y de misericordia que te da la ocasión para arrepentirte o corregir o quitarte ideas equivocadas que tenías. Entonces, al final, sea lo que sea que hagamos o pidamos al Señor, Él va a hacer lo que Él quiere, porque a Él lo mueve un amor eterno, increado, infinito, por el cual Él te creó. Y Él quiere, por su amor, lo mejor para ti. Y entonces, pues, aunque seamos un poco ignorantes o necios, el Señor va a hacer lo que es mejor para ti. Y Dios nos libre de que Él te haga caso a ti, en vez de hacer lo que Él quiera. Porque cuando Él hace lo que Él quiere, lo que Él hace es perfecto. En cambio, ¿quién garantiza que lo que tú le estás pidiendo o lo que tú quieres, eso es lo mejor para ti y para la gloria de Dios y para el bien de tus hermanos? Nadie lo puede afirmar. Entonces es peligroso el hacer así. Sí, hay otra pregunta, padre. Sí. Por aquí. Sí, habla. Padre, me gustaría, si es tan amable, nos pudiera explicar. Muchas veces vemos las cruces que nos tocan directamente, un sufrimiento personal, de enfermedad o una situación particular, directo a nosotros.
Pero ¿qué pasa con esas cruces que nos toca vivir a través de nuestros seres queridos o de nuestros amigos? También hay un efecto ahí para todo el que nos rodea. Entonces, cuando a veces nos negamos a nuestras propias cruces, también afectamos a aquellos que se pueden embellecer o restaurar a través de nuestras cruces. Y también tenemos esa responsabilidad, no solo de rechazarla por nosotros mismos, sino por nuestro entorno. A mí me tocó vivirla conmigo. No era yo la persona que estaba enferma, pero a través de su sufrimiento, pobrecito ser que estaban haciendo, nosotros volvimos a la iglesia. Me gustaría que nos explicara un poco eso. Así es, efectivamente, nosotros somos hijos y miembros de una familia, somos miembros de un cuerpo místico, de modo que todo lo que hacemos bien eleva, consuela, alivia, es ocasión de que se derrame luz y mayor amor y mayor vida de Dios en toda la familia humana. Y lo que hacemos mal, lo que hace es poner obstáculos a eso, porque tú y yo somos canales de una cosa o de la otra. De modo que si abrazamos la cruz que el Señor nos ha explicado de 1000 maneras, cuál es la finalidad que tiene, que es la de restaurar en ti su divinidad. Pues si tú te opones, eres resistente a esa cruz, pues entonces el don de su divinidad que te quería hacer a ti y a través de ti a tus hermanos, pues no llega a tus hermanos. Y si la cosa la llevamos más lejos, y no solo eres reacia y difícil y le sacas la vuelta a las cruces que el Señor te manda, sino además eres enemiga de la cruz de Cristo, entonces esto hace daño a los demás, porque entonces eres un mal ejemplo para los demás. Si el Señor me manda una cruz y yo todo el día me estoy quejando y todo el día estoy reclamando a Dios por lo que ha pasado o lo que está pasando, y en lugar de asumir eso en silencio y recibirlo como una medicina que Dios me manda para establecer un vínculo entre Él y yo más estrecho, yo me resisto a eso, entonces todo esto es un escándalo para los demás, o un peso para los demás, porque hay gente que sufre, le duele la uña y se pone en el internet a decirle a todo mundo que le duele la uña, para que todos la compadezcan. No, esos son regalos, son besos que Jesús te manda, guárdalos en tu corazón y tenlos para ti mismo, para ti mismo. No, ya la gente que te rodea tiene muchas cruces que llevar. No añadas a las cruces de tus hermanos tus cruces, pasándote todo el día contándole a todos todo lo mucho que tú sufres. No, guárdate eso para ti. Mantén esas cruces que son manifestaciones personales del amor de Dios para ti. Manténlas en el secreto de tu corazón. No se las cargues a los demás. Es una ampliación a esta pregunta que hacía. Pero por supuesto hay que llevar las cruces con paciencia para ser instrumentos y ser ejemplo para los demás para que la lleven y que no se comporten como enemigos de la cruz de Cristo. Sí. Antes de terminar, padre, que hay unos anuncios que Dolly va a hacer. Ok, muy bien, madre. Bueno, mi anuncio mi anuncio es que mi hermanita Yamilet tiene una bolsita en su mano. No se oye bien, Dolly. No importa, padre, con los que están aquí en vivo. Ella va a pasar para una donación, lo que quieren, lo que el corazón que esté, para la casa de la Divina Voluntad, para todo lo que se está moviendo, inclusive que también es importante. Gracias. Y les aprovecho, ya que se salió ese tema, a agradecerles tantas de ustedes, de una manera u otra,
nos han apoyado a lo largo de los años en la misión que hacemos, que es dar a conocer este tesoro y llevarlo al mundo entero, ¿no? Entonces, cualquier ayuda de ustedes que sea dirigida a la casa o a las adoratrices no es usada más que para poder cumplir la misión que tenemos, ¿no? Y que como todas las cosas acá en la tierra, pues conlleva algunos gastos siempre, ¿no? Y su ayuda se las agradecemos de quienes lo hacen habitualmente, y a quien lo haga, pues ahí hay en la casa un modo para poder dar esta ayuda de ustedes. Gracias. Un minuto solo, padre. Con esto de las cruces, solo quiero recordarles que las cruces lo que vienen a traer es una conversión, ¿no? Y cuando no queremos abrazar las cruces es la falta de conocimiento de nuestra fe. Porque si conocemos quién es Jesús, lo que vivió por nosotros y sufrió, ¿cómo nosotros vamos a pasar por el día? Entonces todo esto que trae, toda esta cruces que trae es una conversión. ¿Para qué? Para amarlo a Él, conocerlo a Él. Entonces todas estas personas que vienen a quejarse, si obviamente no conoces a Jesús. Si conoces a Jesús y te pegas a Jesús y amas a Jesús, un buen marido, un buen amor, una buena amiga, tú tienes que sufrir con ella. Entonces todas estas personas que vienen a quejarse, vienen a, pues no puede ser otra cosa que queja, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Creo que tienen que profundizar en el tema. Y simplemente ayudarla. Y nosotros mismos tenemos que ayudarnos con la Sagrada Escritura, con Luisa que tanto sufrió. Si Luisa sufrió tanto tiempo en la cama, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir también junto con ella? Pero solamente que no conozcan al esposo. Es un esposo y un buen esposo tampoco. Es falta de fe, falta de profundidad y falta de convicción. Madre, no oímos nada. No se puede, no se oye. Oye, es que me estaban hablando también de las luces en torno. Pues sí, o sea, con ese misterio nos invita también a que la cruz ayudar al otro a cargar. Por eso, pero cuando... Pero esa cruz pesa, ¿por qué? Porque no se conoce al amado, que manda la cruz. Entonces la misión nuestra es darle a conocer el amado, porque nosotros la vamos a cargar con esta persona, pero si esta persona no la enseñamos, eso no son cruces, son abrazos que te está mandando el Señor. Si nosotros no invertimos, pues por decirlo así, la tortilla, no vemos de esa parte el cariño y amor que nos tiene una persona, nos pasa cuando tenemos hijos que están pasando trabajo, que están... Nosotros tenemos que dejarlo para que aprendan ellos, ¿no? Entonces, todas las cruces son pedagogía y son para nosotros convertirnos. La cruz es para conversión, para conocer al Señor, y nuestro trabajo es ayudar a la persona con la cruz para que esa persona se convierta aún más a Dios. Es una conversión total, y el problema es que no queremos ponernos a estudiar, no queremos ponernos a orar, no es más fácil pues alejarnos o quejarnos, pero hay que ayudar a esa persona a llevándola a nosotros, pero enseñando a la persona cómo se lleva mejor. La cruz se va a llevar de todas maneras, entonces mejor enseñar a las personas pues a cargarla con amor, y ya después no son cruces, son felicidades que manda el Señor, porque sabe qué pedagogía. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que aprender. No sé si escucharon algo, padre, pero... Sí, ahora lo que tú estabas diciendo se escuchaba bien. Pues sí, es fácil la respuesta en todas esas cosas. La cruz la manda el Señor porque nos ama. Sí, es como los padres que regañamos. Si no se regaña, ¿qué podemos querer a ese hijo que haga todo lo que le dé la gana? No es así, es porque te amo, te castigo. Y así el Señor, si estamos en el camino del Señor y nos desviamos un poco, el Señor tiene que ayudarnos. O con Pablo, con cruces, normalmente va a decir que bueno, te estás desviando, te estás yendo de mí, qué bueno. No, al contrario, andar las orejas, y queremos eso, porque lo que queremos es estar con Él, para unirse a Él en la voluntad, y más conociendo la divina voluntad. No, si ya lo sufrimos, sé que ya sufrió el sufrimiento nuestro, lo que tenemos que es encontrarlo en el camino y decir, bueno, Señor, este sufrimiento ya lo voy a hacer mío, que no era mío. Bueno, nada, estaba haciendo un poco de tiempo aquí mientras tanto. Bueno, padre. Bueno, pues entonces,
Vamos a rezar. No se les olvide que el Señor manda las cruces porque Él quiere injertar en tu alma su divinidad. Ese es el fruto que Él persigue con cualquier cruz que tú tengas. Como es injertar la divinidad, tiene que antes requiere que el corazón se vacíe de sí mismo. Y por eso la cruz, el primer trabajo que hace es de mover a la conversión nuestra persona, a desengañarnos, para ir disponiendo el terreno en nosotros donde injertar Él su divinidad, poner el reino de Él en nosotros. Entonces este es el plan que Él tiene. Entonces cuando tú las crucecitas chiquitas o medianas o grandes que tengas o las que vayan a venir, ponles buena cara. Son medicinas, tienen distinta tarea que cumplir en tu persona para que Dios pueda encerrar un reino que no tendrá fin dentro de tu alma. Entonces, las pequeñas dificultades que tengamos que pasar para que Él pueda hacer su trabajo, pues dejémoslo trabajar. No le andemos dando órdenes de qué medicinas me tiene que dar. Tú no eres el médico, Él es el médico. Él es el que sabe de qué males te tiene que curar, de qué cosas desengañar, de qué cosas convertirte y qué tesoros encerrar en tu corazón. Eso lo sabe solo Él. Entonces déjalo, tú abandónate y si no, con mucho amor, al menos resígnate a su voluntad y a las cruces que Él te manda. Abrázalas y deja que Él haga su trabajo. Verás qué bien que sabe hacer su trabajo, Jesús. Bueno, Solo para anunciar que el próximo encuentro es el 22 de Pascua. Así que hagamos las oraciones finales, quien vaya a hacerlas.